educación parvularia que es organizar un servicio local. En ese sentido, no puedo dejar de mencionarle lo que todos ustedes saben, y es que la evidencia señala que un establecimiento de educación parvularia de buena calidad incide positivamente en el desarrollo cognitivo y emocional de nuestros estudiantes. Sin embargo, si ese jardín, si ese BTF, si ese nivel parvulario en una escuela regular no es de calidad, claramente hay un impacto negativo en el desarrollo emocional y cognitivo de nuestros estudiantes. Y es por eso que cobra especial significancia el rol que establecemos todos los actores que estamos acá involucrados, comandados por la Subsecretaría de Educación Parvularia, quienes tienen la tarea de entregar la certificación de funcionamiento a nuestros jardines, con la cual se declara que en ese jardín las cosas funcionan como deben funcionar y están los requisitos y los insumos que deben haber. Es una tarea que tenemos pendiente. Como servicio local hay que reconocerlo. De los 11 BTF que tenemos, solamente 2 actualmente tienen reconocimiento oficial. Esperamos llegar a 4 a fin de año, y el próximo año tenemos que seguir subiendo, porque nuestra tarea como servicio local es que nuestros 11 BTF adquieran reconocimiento oficial. Y para eso requerimos un esfuerzo mancomunado de todos los que estamos acá presentes y sumar obviamente más actores encima de esta mesa. La labor que hacen ustedes es incomparable, es tremendamente necesaria, y si hoy día tenemos un espacio en el cual tenemos, el único espacio que tenemos hoy día como servicio local, donde tenemos una sobredemanda de matrícula que no somos capaces de albergar, es justamente en los niveles parvularios. Entonces, eso nos demanda también una tarea importante como servicio local de ver, bueno, ¿qué hacemos para poder darle cabida a todos estos estudiantes que nos demandan matrícula y que lamentablemente no tenemos cómo poder recibirlos? Así es que, reiterando el agradecimiento a esta invitación, Cristina, Solange, y dándole mis cariñosos saludos a nuestra directora, a las directoras que se vienen sumando, a la educadora que va a presentar también, a la técnica de párvulo, y a nuestras compañeras de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Les deseo que tengan una hermosa jornada, y entiendo que esta es la primera instancia de otras más que se van a ir generando, así que seguro nos vamos a seguir viendo en próximos encuentros organizados por el servicio local. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a ti, Dasla, por esta hermosa bienvenida, por las palabras de representación de nuestro director ejecutivo. Y bueno, damos inicio entonces a este lindo conversatorio que vamos a dar a conocer. Principalmente señalarles que esta organización no está sola, somos un equipo de trabajo del servicio local, y durante todo el transcurso de este año hemos trabajado mancomunadamente con nuestra querida compañera Solange Fredes, que es la coordinadora técnico-pedagógica, y junto con ella, vamos a hacer la presentación de este conversatorio de los panelistas que van a integrar, ¿cierto?, los temas que vamos a presentar, las preguntas que vamos a presentar. Así que, Sol, te doy la palabra, estimada, para que podamos desarrollar, ¿te parece? E iniciar nuestro conversatorio. Por supuesto. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, don Dasla, por esas palabras de bienvenida. Bueno, desde la Secretaría Técnica Regional de Educación Parvularia tenemos a la señora Jimena Venegas, a quien le damos las gracias por su presencia, por su participación y por todo el apoyo que ella nos ha brindado durante todo este año en este proceso de instalación. Así que muchas gracias, señora Jimena. Como otra panelista también en este conversatorio, tenemos a una destacada directora de Jardín Infantil, nuestro Jardín Infantil Jorgito, ¿cierto?, que está trabajando para que sea nombrado Acuarelas Porteñas. Gracias, María Isabel Castro, por estar acá junto a nosotros hoy día en este conversatorio. Gracias a ustedes por la invitación. Con una trayectoria tremenda, destacada, ya dentro de nuestras escuelas de Valparaíso tenemos a la educadora Elizabeth Ibaceta, quien ella actualmente se desempeña en la escuela Alemania. Así que hola. Muchas gracias, Eli. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Contenta de estar acá. Me gusta la instancia. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth, a ti por estar junto a nosotros. También tenemos otra panelista también muy destacada en los jardines infantiles vía transferencia de fondos. Ella es técnico en la atención de párvulo. Su destacado trabajo ha hecho que hoy día esté también con nosotros. Ella es Jennifer Varas, Jennifer del Jardín Infantil Volantín de Colores. Buenas tardes, Jennifer. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor participar de este conversatorio. Muchas gracias, Jennifer. Es el honor de nosotros contar contigo.
Sol. Desde la Secretaría de Educación Parvularia tenemos una gran profesional que es coordinadora, ya, la señora Paola Maluenda, quien ella también ha visitado nuestros jardines y ha conocido la realidad de nuestro servicio local. Así que muchas gracias, Paola, por estar hoy aquí, como siempre, desde un principio, ahí trabajando mancomunadamente. También profesional regional del Departamento de Coordinación Nacional, ¿cierto?, de la Subsecretaría de Educación Parvularia, también apoyándonos codo a codo, ¿cierto?, con el trabajo principalmente técnico-pedagógico, ¿cierto?, y frente a cualquier duda, gracias Betsy Acharán por estar junto a nosotros en esta convocatoria y en este conversatorio. Cristina y Sole, muchas gracias por la invitación, aquí preparada para conversar un poquito del nivel de educación parvularia. Muchas gracias. Maravilloso. Muchas gracias a ustedes también. Muy bien, ya presentadas las panelistas, estimadas, y gracias a todas las que han asistido, ¿cierto?, a la representación de los jardines infantiles y escuelas. Queremos también hablar hoy día, ¿qué vamos a tratar hoy día? ¿Qué significa la educación parvularia en la educación pública? Hoy día, la educación parvularia se ve enmarcada en una política pública que lleva a institucionalizarla, ¿cierto?, con gran trascendencia, ya que viene a afianzar, regular y, en definitiva, mejorar el nivel educativo que atiende a los niños menores de 6 años, siendo, ¿cierto?, base importantísimo para todo lo que significa el desarrollo en las etapas posteriores de vida. Desde ahí, poco a poco, nuestro país, en la educación parvularia, ha ido adquiriendo mayor legitimidad, mayor trascendencia, ¿cierto? Mayor conocimiento que lo que es la educación parvularia. Ello ha impulsado notorios avances, notorios reconocimientos, ¿cierto?, con documentos propios del nivel educativo. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿En qué estamos hoy día? Reflexionando principalmente de nuestra actualidad. Hoy día se releva la educación pública y con ello también la educación parvularia. Y desde ahí preguntar todos aquellos factores que son involucrados en este nivel, cómo estamos, qué hemos trabajado, para dónde vamos, cuáles son nuestras redes de apoyo. Pues bien, desde ahí estas preguntas que son dirigidas, ¿cierto?, a ustedes para que podamos conversar, podamos reflexionar y desde ahí poder atender a todo lo que ha significado nuestro trabajo y nuestro rol en distintas veredas, ¿cierto?, en la educación parvularia. La dinámica, vamos a realizar preguntas, ¿cierto?, dirigidas, y después se van a unir aquellas que desean complementar algunas respuestas de las participantes que son las panelistas, ¿sí? Cualquiera pregunta de las asistentes que no son las panelistas, las invito a escribir en el chat, ¿cierto?, para después alguna panelista la pueda responder, ¿sí? Bien, damos inicio entonces al conversatorio. Vamos a realizar la primera pregunta, que está dirigida a nuestra querida directora, María Isabel. Preguntarte, María Isabel, principalmente cómo has visto o trabajado las herramientas, principalmente los documentos referentes pedagógicos de educación parvularia que existen hoy. ¿Cómo sientes tú que el jardín infantil o en general la educación parvularia se han ido trabajando conforme ha ido transcurriendo el tiempo desde que existen, que no es mucho tiempo por lo demás? Te escuchamos. Bueno, nosotras, el jardín infantil existe desde el año 2006, así es que sí es que hemos visto cambios notables en cuanto a en educación parvularia, principalmente en estas herramientas que tú estás nombrando. Bueno, la más importante y la que nosotras manejamos mucho acá son las bases curriculares, que fueron actualizadas en el 2018, así que frente a eso nosotras también nos hemos tenido que ir actualizando. El marco para la buena enseñanza, la verdad es que también es muy nuevo, recién lo estamos aprendiendo también a manejar. Bueno, aparte que este recién aparece el 2019 para la educación parvularia.
Las orientaciones de los estándares indicativos de educación parvularia hoy en día también son fuertes, pero no lo hemos trabajado mucho. Sin embargo, nosotras lo estamos conociendo en conjunto, porque como tú sabes, Cristina y la Solange, nosotros aquí todo lo trabajamos en equipo, en el jardín, así que estamos aprendiendo en conjunto sobre estos estándares, que nos han servido sí para saber dónde estamos situados hoy en día y a dónde queremos llegar, que eso es lo más importante. Y herramientas que a lo mejor no es un manual para poder trabajar, y lo quiero destacar acá, es nuestro equipo de trabajo. El equipo es una herramienta súper importante. Siempre se lo he dicho a todo quien viene al jardín infantil, porque si bien es cierto, pueden ver que hay cosas importantes que hemos logrado, yo creo que no la he logrado sola, ni con toda esta herramienta que tengo, la he logrado con un equipo maravilloso, que está comprometido al 100%, y yo creo que eso es fundamental. Y sabiendo todas las fortalezas que tiene cada una, y la hemos sabido aprovechar al máximo. Yo creo que eso es súper importante. Bueno, aparte hoy en día, como hito importante, hemos ingresado a la carrera docente, que no es menor, también es nuevo para todas nosotras. Así es que, bueno, nosotras trabajando con todas estas herramientas, yo creo que hemos podido lograr llegar a donde estamos situadas, porque la verdad es que, si bien es cierto, no nos han venido a evaluar con una tabla y nos han dicho que está bien o está mal, creo que se ve reflejado en nuestras familias que nos reconocen, el territorio acá cercano, todos nos reconoce el contexto en el que vivimos hoy en día, todos nos alaban todas las cosas que hemos hecho, y tú sabes que el año pasado, sin tener nada en qué trabajar, y esta pandemia que se dio, nosotras pudimos salir adelante y trabajar con los niños sin dejar sus procesos de aprendizaje atrás, al contrario, diariamente, y bueno, vuelvo a decir, diariamente con las habilidades que tenía cada una, sin saber nada, pudimos llegar a donde estamos hoy en día. Y con la matrícula que tenemos y con la buena asistencia también. Creo que en esas cosas se ha visto reflejado todo este trabajo con todas estas herramientas. Muchísimas gracias, María Isabel. Efectivamente, se ha notado una trascendencia en los recursos, ¿cierto?, que hoy día se cuentan en el nivel. Muchas gracias, y ahí vemos a tu equipo apoyándote, ¿cierto? Ahí están, viste, ¿cierto? Todo es trabajo en Están equipo todas aquí. muy contentas, Siempre felices, apoyando. todas juntas, en las buenas, en Eso las nos malas, siempre maravilla. digo que eso es importante. Eso es equipo. Muchas Sí. gracias, María Isabel, gracias por tus palabras. Y como equipo, justamente porque tú lideras un área como líder pedagógico, ¿cierto?, de un establecimiento educacional que presta servicios de educación parvularia. Sin embargo, claro, como líder, educadoras de párvulo, pero ¿qué pasa con las técnicos en la atención de párvulo? Esto de los documentos, recursos pedagógicos, ¿realmente se permea a las técnicos? Y ahí está la pregunta para Jennifer Vara. Jennifer Vara, ¿qué nos puedes decir tú referente a los referentes pedagógicos? ¿Tienes tú algún antecedente o algo en los aspectos de los documentos que hoy día desde la Subsecretaría de Educación Parvularia nos entrega? ¿Qué nos puedes contar? Y al igual que la directora, nosotros igual trabajamos en conjunto con un equipo cohesionado, está que la base de nosotros en las bases curriculares, que es una herramienta súper fundamental en el proceso. También nos incorporamos con el marco de la buena enseñanza, donde es una herramienta también súper importante en nuestro trabajo, y siempre se ha trabajado de manera que todas tengamos la misma información, que todas manejemos la misma información. Tanto la educadora como el equipo técnico, que es muy fundamental el trabajo en equipo. Sobre todo si llegase a fallar una educadora de párvulo, siempre va a estar la técnico, sobre todo en este caso, soy técnico profesional, donde me manejo bastante y trato siempre de ayudar en el equipo, dando ideas, trabajando, creando manuales de trabajo. Entonces yo creo que el trabajo es muy importante cuando es en conjunto. Entonces las herramientas que hemos utilizado las traspasamos entre todas, tanto el equipo técnico como las educadoras de párvulo. Interesante, Jennifer, que efectivamente ya existe una horizontalidad, ¿cierto?, en los equipos para poder trabajar y conocer y empoderarse frente a las propuestas educativas de hoy día, ¿cierto? Eso es muy importante lo que mencionan. Estando en el jardín infantil o estando en la escuela, pero desde la subsecretaría nos gustaría que nos comentaran
cómo nos ven ellos, que trabajamos estos referentes pedagógicos, y ahí dejo el micrófono abierto para tanto para Betsy o para Paola, si nos quieren aportar cuál es la visión que tienen ellas referente a este trabajo. Pau, ¿tú? ¿Yo? Bueno, yo recuerdo muy patente la instalación de ustedes, porque a poco andar de su llegada, tuvimos una reunión, ¿verdad?, donde estaba Dasla, estabas tú, Cristina, y en el fondo muchos representantes del servicio local, lo que sirvió muchísimo para conocernos y desde ahí poder entablar algún tipo de contacto, y luego hemos seguido entregando información lo más eficientemente posible, muy cercana, y hemos tenido la gran alegría de poder visitar 8 jardines de los 11 BTF que ustedes tienen en funcionamiento. Fuimos en nuestra primera posibilidad de salida a terreno con el trabajo presencial, el primer sostenedor al cual tuvimos la oportunidad de ir a visitar sus jardines fue el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, y con mucha alegría pudimos ver en la realidad del quehacer diario de las educadoras, los equipos pedagógicos, cómo se estaba trabajando profesionalmente, cómo estaba aplicándose, ¿verdad? Como María Isabel, como Jennifer decía, estos instrumentos curriculares, también teñidos de toda una preocupación, de todo un cariño y afecto que es fundamental siempre, pero sobre todo hoy día en tiempos de post-pandemia o de pandemia, ¿verdad? Con este retorno, renovar las confianzas. Así que estamos muy contentas porque además visualizamos, y eso lo comentábamos con mi compañera, que han dado todas las condiciones, ¿sí? Como para que los protocolos funcionen, para que pudiéramos, al menos dentro de los 8 que visitamos, ¿cierto? Siempre sabemos que hay ritmos distintos en cómo los equipos van sumándose a los cambios, a las mejoras, pero nos llevamos una muy grata experiencia que nos sirvió de base también para el resto de las visitas a terreno. Cristina, complementar un poco lo que dice Paola. Como decía María Isabel, los referentes curriculares actualizados al 2018, este marco de la buena enseñanza que vino a contextualizar nuestro trabajo. Muchos de nosotras nos evaluamos con un marco de la buena enseñanza general, un marco de la buena enseñanza que nos hablaba el idioma de una educadora, de un equipo. Así que nosotros también con Paola, en nuestra evangelización que le decimos de las bases y el marco, hemos trabajado con equipos pedagógicos. En nuestras actividades que hemos tenido presencial, que las tuvimos el 2019, perdón, cuando yo ingresé a la subsecretaría, era muy enriquecedor escucharla, de empaparse con este nuevo referente, de hacer la bajada con sus equipos, y como dijo Jennifer, qué importante también que ellas se involucren en esto. Para nosotros el papel de una técnico, que las dos fuimos educadoras con Pau, también hablo a título de ella, es fundamental dentro de las aulas, es fundamental para el trabajo en equipo, para adquirir confianza. Y con la instalación de ustedes como servicio local y el contacto que hemos tenido nosotros como profesionales de la subsecretaría ha sido muy grato. Tenemos muy buena relación con ustedes como equipo, nos hemos apoyado mutuamente. Como dijo Paola, tuvimos la oportunidad de visitar 8 establecimientos, y esos 8 establecimientos recibían a la Soledad con mucho cariño. Entonces decir que también hay un trabajo muy positivo ahí. Así que por este lado también vamos a seguir trabajando en conjunto, que hay que crear una alianza y seguir hablando de educación parvularia, seguir relevando lo que es el nivel, y desde aquí, desde la región de Valparaíso. Así que eso es lo que yo puedo decir en estos momentos. Gracias, Cristina, por tu oportunidad. Muchas gracias a ustedes por las respuestas, son reconfortantes, ¿cierto? Para ver un camino desde el inicio hasta ahora y decir, vamos a seguir trabajando
en equipo como lo hemos hecho hasta ahora. Ahí veo el esbozo de sonrisa de nuestra querida coordinadora técnico-pedagógica de nuestro servicio, que también ha estado en más contacto con ustedes, así que feliz, feliz. Pero sigamos estas preguntas, sigamos abordando este conversatorio. Pregunta dirigida principalmente porque si bien la representante Jennifer y María Isabel, ¿cierto? Ustedes han señalado en relación a cómo se ha trabajado las herramientas desde la subsecretaría, pero ahora de modo más operativo, ¿cierto? Entrando de lleno en la acción. La pregunta va dirigida a Elizabeth. Estimada educadora de una escuela, de educación parvularia de una escuela, con vasta trayectoria, ahora cuando hubo que comenzar, ¿cierto?, en contexto presencial, preguntan referente al proceso de adaptación, ¿qué tal fue? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo presenciaste este proceso de adaptación emocional, los vínculos con el párvulo, con la familia, de rutina? ¿Qué tal fue? ¿Nos puedes comentar un poco esta experiencia que has tenido? Bueno, yo estaba escuchando muy atenta a mis colegas de los jardines BTF. Contar primero, y ayer lo conversábamos precisamente con Solange, que la pandemia nosotros en la escuela nos tocó de una forma súper potente, porque había que pensar que muchas por primera vez asumíamos un prekinder, niños que no conocimos. El primer gran desafío. La priorización que entrega el ministerio para nosotros fue de gran ayuda como elemento, eso, rescatarlo, porque igual nosotros como educadoras somos como bien inquietas y ya habíamos planteado desde cuando supimos que no íbamos a volver, que había que reformular los objetivos y ver cómo íbamos a abordar toda esta extensa bases curriculares que nosotros tenemos. Por lo tanto, ahí es un acierto también las indicaciones en todo lo emocional, y ahí me acoto a tu pregunta sobre cómo vivimos la adaptación. Decir que el año pasado nos apoyamos mucho en un elemento que tiene el ministerio y que es importante resaltar y volver a rescatar, que son los comités comunales de educación parvularia, ¿ya? Nosotros ahí tenemos una labor, Paola sabe, hemos estado ahí en contacto cuando estábamos el año 2019, que hicimos cosas, trabajamos, hicimos grandes seminarios, el 2020 teníamos grandes proyecciones, este 2021 también nos quedamos con cosas en el tintero, porque la verdad que la pandemia como que no nos ha dejado trabajar, pero ya para el 2022 ya tenemos también algo que es algo como una herencia buena que nos deja la pandemia, que es el hecho de cómo los equipos, tanto en los jardines como en las escuelas, se unen para poder entregar y dar un mejor servicio, aunque esa palabra es como potente, pero de verdad es lo que uno tiene que aspirar a entregar desde la escuela, desde los jardines, a nuestras familias. Entonces, desde esa perspectiva, con todo lo que vivimos, hacíamos la siguiente reflexión nosotras las educadoras de las escuelas. 3 cosas. Lo primero, decir que la pandemia te dice, no pierdas el nexo con tu familia. Logramos un nexo que antes no habíamos tenido, ¿ya? Porque conocimos las casas, ellos las nuestras, y ahí un regalo, eso fue un regalo de la pandemia. Lo segundo, cuando se nos pide volver a la presencialidad, pese que algunos están reticentes, otros no tanto, yo particularmente digo, en algún minuto hay que volver, y hay que volver con todo, porque es la única manera de probar todos los protocolos que ya están. Y en esa instancia, decir que todo lo que se hacía casi chiste de lo que los párvulos posiblemente iban a hacer estando en clase, no pasó. Graciosamente, nuestros párvulos hoy día son mucho más responsables que niños que son un poquito más grandes. Y ellos son muy cuidadosos, ellos se acostumbran, porque hay que decirlo, los niños de nuestra edad, la suerte que tenemos nosotros las educadoras, es que trabajamos con niños que tienen una adaptabilidad, una inteligencia que les permite enfrentar los cambios, no como los adultos. Entonces ellos vieron esto tan natural que hoy día cuesta mucho menos que con los más grandes. Eso es como lo primero. Lo otro, que pese a que nosotros como establecimiento, antiguamente corporación, hoy del servicio local, no se abordó el tema del diagnóstico del día con Lila, pero nosotros particularmente en muchas escuelas igual lo hicimos. Y rescatar también el elemento que fue Lila para poder acoger a nuestros párvulos, ¿ya?
La mayoría de las educadoras en este comité que nosotros trabajamos en forma online este año, decidimos que obviamente el núcleo era y el fin era trabajar lo socioemocional. Y claro, también nos encontramos con niños estresados, con niños que olvidaron jugar motrizmente, con niños con sobrepeso, con niños con torpeza motriz que no corresponde a su edad. Y la verdad que obviamente al volver a clase estamos adaptando toda nuestra parte curricular para afrontar estas dificultades, porque obviamente es lo que más nos importa. También decir que es muy importante que cuando uno tiene un equipo, cuando uno tiene nexos, cuando uno tiene conexión con otras educadoras, es mucho más fácil. Si bien yo particularmente trabajo solamente con otra colega en mi institución, el hecho de poder tener este grupo humano que son las educadoras del comité, para mí es maravilloso, porque tenemos una base de datos, compartimos cosas, experiencia, todo el material tecnológico que hemos creado, y la verdad es que yo siento que hay que vivir las cosas, esa es como la gran reflexión. El miedo hay que dejarlo atrás y eso transmitirlo. Yo sé que de repente cuando dice, ya, yo por ejemplo particularmente hace un mes que viví un cambio de aforo ya, de 11 niños ya subí a 16. Y esta semana pedí que me ampliaran un poquito más haciendo una rotación porque tenía que evaluarlos a todos. Y la mayoría de las mamás ya está y se está dando cuenta porque por el chat también ellas comentan, los niños van contentos, la tía tiene toda la seguridad, la escuela tiene todos los protocolos, no hemos tenido ningún caso nosotras en la escuela Alemania, por lo tanto también ahí hay un trabajo detrás de los docentes, detrás de los técnicos, que ha sido súper riguroso. Y decir que no con un gran personal, porque tenemos en la mayoría de las escuelas y los liceos, mucha gente que sigue acogida a el permiso que los deja quedarse en casa. Entonces, yo la verdad, y ayer lo comentaba con Solange, es decir, la pandemia sí fue dolorosa, fue estresante, todavía tenemos un poquito de temor, pero trajo hartas cosas buenas, y hartas cosas buenas que se pueden seguir utilizando. Y en este sentido, darle el foco también a algo que conversamos alguna vez, en el lanzamiento de de la reformulación de las bases, que es la parvulización del primero y el segundo año básico, que es como el gran desafío que tenemos las educadoras de las escuelas. Y ahí vamos a pedir el apoyo al servicio local para que se sea casi un eslogan. Eso. Y de acuerdo, estimada Elizabeth, muchísimas gracias. De verdad que cuando tú ibas relatando a la experiencia, ¿cierto?, frente al proceso de adaptación que les tocó vivir, y qué lindo que lo comentas, se hizo un trabajo en conjunto, porque la educación parvularia es una sola, y eso es en todas partes, es una sola lo que se habla. Hiciste mención referente a los protocolos, esos protocolos que se veían tan lejanos en una oportunidad, y ¿quién iba a fiscalizar? Pues la Superintendencia de Educación. Y ahí tenemos nuestra secretaria técnica de la Superintendencia de Educación Parvularia, y que referente a eso siempre mirábamos, pero ¿cómo un párvulo salacuna se va a abrir? ¿Cómo? O sea, era tan incierto todo esto que se iba a ir dando, pero tras el acompañamiento que sostuvimos con Jimena, fue mucho más llevadero, y nos gustaría ver qué tal hicimos este trabajo, o cómo nos visualiza ello, cómo visualiza en la educación parvularia estos protocolos, estas normativas, ¿cierto?, que fuimos entregando conforme fue pasando el tiempo en este proceso de adaptación tan difícil, ¿cierto? Así que invitamos a Jimena a que nos pueda señalar cuál fue tu visión. Jimena. Bueno, primero que todos, ahora saludarlas, especialmente al equipo del servicio local, pero también acá a los equipos de los jardines, de las escuelas. Me parece relevante este encuentro virtual entre jardines y escuelas, porque obviamente la educación por horario es una sola. Y con respecto a lo que señalan, antes tengo que darle también un saludo a nuestro director regional, don Mario Gómez, que quería estar acá por razones de agenda, se excusa, pero él siempre también motivando a que estemos presentes en todo este encuentro, así que desde ya también un saludo de parte de él. Bueno, la verdad es que todo lo que tuvo que ver con los protocolos no fue simple para educación parvularia. Aquí hay un tema súper relevante con respecto a que
primero los protocolos que nosotros se fiscalizaron en razón de un programa de fiscalización que se llamó Medidas de Higiene, y más aún que hubo hasta una resolución para que todos los establecimientos de alguna manera los consideraran para sus protocolos. Y vino primero desde el Ministerio de Educación, perdón, del Ministerio de Salud, y lo adoptaron tanto la Subsecretaría como el Ministerio de Educación en lo que fue el paso a paso. Y de ahí se desprende, ¿verdad?, una serie de medidas, tanto de carácter sanitario y de carácter técnico-pedagógico, para abordar esta posibilidad, ¿verdad?, de tránsito hacia la presencialidad. Y eso claramente en el nivel de educación parvularia era complejo, porque un principio que tiene el nivel es la vinculación, es la cercanía, es el contacto, es lo colectivo, es el abrazo, es la contención, es el que uno mire de manera cercana al otro, ¿verdad? Y obviamente eso era algo que inclusive a nosotros, yo recuerdo una de las primeras reuniones que sostuvimos como equipo, era, bueno, y si se cae un niño, si el niño te quiere abrazar, eso del distanciamiento social, o que en una mesa había un solo párvulo. Bueno, tenía obviamente que ver con una medida de carácter mayor, en este caso que era de un carácter sanitario, y un resguardo por el bienestar integral tanto de los niños y las niñas, pero también de los equipos y de las familias. Yo creo que y eso lo hemos hablado en otras instancias también a partir de lo que es la normativa siempre tenía un sentido. Y por suerte que en este tránsito de la historia también con el nivel de educación parvularia hemos entendido, y gracias también a las políticas y a las nuevas institucionalidades, es que del paso de niño-objeto hemos entendido que hay un niño sujeto de derechos. Por lo tanto, las condiciones que se deben crear deben darse en un proceso que resguarde aquello. Por lo tanto, las medidas de higiene, yo creo que así como nos pasó también en la vida cotidiana, fuimos entendiendo que tenía un sentido. Ahora, afortunadamente debo decir que lo que nosotros visualizamos, y en particularmente yo debo decirles así, no porque esté en su casa virtualmente, pero yo creo que ustedes como equipo se preocuparon mucho, y también tuve la suerte de conocer jardines donde entendieron que primero había una inquietud, pero por otro lado sentían la necesidad, pero por otro lado también estaba la motivación. Y yo quiero decir que acá los primeros jardines también que estuvieron en presencialidad fueron los de Valparaíso, y eso tuvo que ver con que había una apuesta ahí de que esta vinculación fuera lo más cercano a los principios del nivel, que es lo que yo decía al comienzo, que tiene que ver con vincularse, pero también con un resguardo. A modo general y regional, contarles que esas fiscalizaciones tuvieron muy pocas observaciones, algunas veces tuvieron que ver con condiciones, pero la mayoría subsanaron, y en su caso nosotros estamos bastante contentos, porque yo creo que se ha ido como resguardando aquello. Obviamente siempre pueden haber mejoras y oportunidades, pero más allá de la fiscalización o de lo que diga la superintendencia, yo siento que aquí los equipos entendieron que habían que haber condiciones mínimas, y las familias también. Yo creo que a veces las que más les costó fue las familias, porque a veces, y lo voy a decir muy coloquialmente, a veces tienen paciencia de esperar, hacer una fila, por decirlo así, en un supermercado, pero a veces les ha costado entender que los tiempos de los colegios, los jardines, también hay que esperar, o también hay que estar adecuándose. Entonces yo creo que ha sido una adaptación para todos, pero yo creo que finalmente han salvaguardado absolutamente el proceso. Eso. Muchas gracias, Jimena, por tus palabras. En realidad lo veíamos tan incierto todo, pero el acompañamiento de la institución como Superintendencia de Educación Parvularia ha sido crucial en el desarrollo dentro de lo que es el marco regulatorio, ¿cierto?, de las condiciones mínimas para poder estar trabajando y dar la mejor calidad a los párvulos, ¿cierto?, tanto de las escuelas como jardines infantiles. Pero ocurre que más particularmente dentro de nuestro servicio local, este acompañamiento y este trabajo que se veía también tan incierto, tan difícil en primera instancia,
fue acompañado desde nuestro servicio por nuestra querida coordinadora Solange. Solange, ¿nos quieres comentar referente a lo que significó el proceso de adaptación de los jardines infantiles y las escuelas? ¿Cómo las pudiste percibir en ese sentido? Bueno, tomando un poco las palabras de Jimena, efectivamente uno de los primeros jardines que se abrieron fueron los nuestros, ¿ya? Sin embargo, el trabajo comenzó desde marzo, o sea, los equipos educativos, las comunidades comenzaron a trabajar con los niños de manera virtual. Entonces, ese trabajo virtual permitió ya establecer vínculos con los niños y con las niñas, porque ellos ya conocían con quiénes iban a trabajar, quiénes iban a estar. Entonces, cuando ellos volvieron a la presencialidad, ellos ya se sentían como en casa. Entonces, eso yo siento que en gran medida facilitó esta adaptación. Ya había muchas situaciones, pero creo que los equipos con el compromiso, con la vocación que tienen, ya lograron reducir todas estas situaciones y que los niños se sintieran felices. O sea, yo vibro cada vez que voy a un jardín y entro a sala a hacer los acompañamientos con las chicas, porque veo el cariño, veo el amor, veo cómo están de felices los niños, y ahí uno dice, pucha, que es importante que ellos tengan estos espacios educativos preparados con amor, preparados con un objetivo. Entonces, ahí nosotros decimos que es importante la educación parvularia. Entonces, agradezco de verdad esta instancia y creo que es súper importante seguir relevando lo que significa la educación parvularia en nuestro sistema educativo, porque yo lo veo y lo vivo cada vez que voy a una de mis comunidades educativas. Eso, Cristina. Trascendente tus palabras, Solange, y cada una que ha podido intervenir, ¿cierto?, de nuestras panelistas, cómo vibran al hablar, los ojos de ustedes brillan al transmitir las vivencias que ha significado en este periodo. Y si nuestros párvulos están felices, ¿cierto?, de acuerdo a cada una de lo que comentan, lo que se ha trabajado, obviamente las familias también. Las familias hoy día, frente a la necesidad, ¿cierto?, más que necesidad, a la cercanía que tiene con los jardines infantiles y las escuelas, ¿cierto?, la gran alegría con el cual llevan los párvulos a los establecimientos educacionales. En ese sentido, hablemos de la vinculación con la familia. ¿Cómo la han visto? ¿Cómo han verbalizado las familias? ¿Cómo han comentado el trabajo que se ha hecho en los jardines infantiles? Querida María Isabel, ¿nos puedes comentar en ese sentido, como directora del jardín infantil, cómo has visto, valga la redundancia de la pregunta, el hecho de que porque con mucho miedo me imagino, acompañan a los niños y niñas al jardín infantil, les sueltan la mano, lávate las manos, no toques a nadie, no te acerques a nadie, ¿cierto? Pero desde ahí, ¿qué nos quieres comentar? Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia aquí en el establecimiento. Yo creo que todos pensamos que las familias iban a reaccionar así, como muy temerosas frente a la estadía, pero la verdad es que no, por lo menos acá no fue así. Las familias desde el principio creo que se sintieron seguras, por algo los trajeron. Y yo creo que eso también tiene que ver con un trabajo previo que se realizó. Nunca perdimos el contacto con la familia, nunca nos desvinculamos, al contrario, constantemente estuvimos hablando con ellos. De hecho, las familias que se desaparecían o que no nos encontrábamos en la entrega de las canastas, porque eso se dio mensualmente, entonces ahí teníamos una conexión. Cuando no venían, llamábamos por teléfono, qué está pasando, y si no, volvíamos a insistir y estábamos detrás de ellos. Yo creo que eso, o a través de eso, las familias se sintieron en confianza. También yo creo que se dio en muchos establecimientos el tema de esta comunicación efectiva.
Yo creo que eso fortaleció el vínculo y les dio seguridad a esta familia y por eso hoy están con nosotros. No sé, puedo decir también de ellos que nosotras por lo general hemos trabajado en conjunto con ellos, ¿ya? O sea, todos los procesos pedagógicos, ellos saben de qué se trata la evaluación, le hacemos saber todo lo que hacemos en el establecimiento. Entonces, cuando empezamos en el contexto de pandemia, seguimos con las reuniones virtuales, seguimos haciendo taller, justo acá tuvimos que instalar el proyecto Naturalizar, que lamentablemente no estábamos de manera presencial, igual involucramos a la familia en este proceso, imagínate, fue todo el año pasado sin estar presente, y ellos cuando traían la canasta nos traían los almacijos, y así fue un proceso largo, pero ellos estuvieron siempre en contacto con nosotros, nunca nos desvinculamos. Creo que eso fue súper importante para que en este retorno ellos se sintieran súper seguros y en confianza. Nos conocen también, eso también es importante, conocen a cada una de las funcionarias, somos todas antiguas, yo creo que eso es súper importante, la seguridad y esta comunicación 100% efectiva. Otra cosa que no es menor, el tema de la emoción, de las emociones, no solamente de los niños, también de ellos, de las muchas madres nos contaron sus dramas, ¿ya? Y esa contención que le dio cada una de las funcionarias, depende del nivel en el que estaba, y cuando te llamaban y te contaban situaciones que estaban viviendo, como por ejemplo el no tener trabajo, la pérdida de un familiar por COVID, y aquí todas vivimos eso, nos involucramos mucho, apapachamos mucho, mucha contención, y eso se vio con la familia. Entonces, primero, siempre digo, tenían que estar bien ellos, la familia, para que se sintieran bien y pudieran traer a sus niños. Y bueno, y aquí hay un conjunto de cosas, teníamos que estar bien nosotras, y para eso también trabajamos harto, hicimos hartos talleres, a pesar de manera virtual, igual nos resultaron, y cuando teníamos que venir por turno, todas queríamos venir para poder estar juntas. Creo que eso también fortaleció mucho esta relación, este trabajo en equipo que lo resalto mucho, porque creo que eso es lo fundamental para que esto resulte, para lograr el objetivo que nosotras tenemos. Pero eso Cristina, con respecto a la familia. Así es, que importante lo que comentas en relación principalmente a estar en constante contacto con la familia a pesar de no estar presentes. Era muy difícil de manera virtual porque al principio nadie manejaba las plataformas, ¿cierto? Entonces fue todo un desaprender y aprender. Desde ahí un poco la experiencia que comparte Jennifer. Jennifer, ¿qué nos puedes comentar tú desde tu experiencia? Porque las herramientas no las teníamos, ¿cierto? Y para poder llegar a trabajar aquellos aspectos específicos con los párvulos, ¿qué nos puedes comentar tú en la relación con la familia? Bueno, nosotros desde nuestra experiencia, nosotros hicimos videocápsulas y una vinculación constante con las familias en el año 2020. Partimos nosotras de manera autónoma como jardín, vinculándonos con las familias, no perdiendo el contacto, realizando videocápsulas educativas, encuestas, y hoy en día, en este año 2021, ha sido mucho más fuerte el lazo. Las familias cada vez quieren venir al jardín, tenemos una muy buena asistencia. Hoy en día nosotros nos encontramos con la actualización de datos, estamos trabajando nuevamente en nuestro OPI, en lo cual las familias cumplen un rol bastante importante, tanto la familia como la comunidad. Y se ha dado bastante la rápida respuesta de las familias en el llenado de formularios, en la vinculación, si nosotros necesitamos algo, ellas están siempre dispuestas a trabajar. Este vínculo con la familia yo creo que es el pilar principal de nuestro trabajo, porque sin ese pilar nosotros no podríamos trabajar. La comunicación tiene que ser fluida, tiene que, como decía la directora María Isabel, es muy relevante la vinculación con el equipo y las familias. Yo creo que en mi caso se ha dado esa instancia,
y lo hemos trabajado desde el año pasado, siendo que no teníamos las herramientas, y lo que se ha destacado en el equipo es que se destaca las aptitudes de cada funcionaria. La que se maneja más en internet, la que se maneja más en tecnología, ayuda a la otra, buscamos las herramientas, las instancias para poder trabajar con las familias, vincularlas en este proceso educativo, demostrar que los jardines infantiles entregan mucho más que los cuiden, sino es algo mucho más grande, en la vinculación de la educación, de poder entregar herramientas para las familias. El momento de la instancia de las cápsulas educativas, también se participaba la familia dentro, no solamente el párvulo estaba sentado en una videollamada, también estaba partícipe toda la familia, y eso hacía enriquecedor este proceso también. Y al momento de llegar a la presencialidad, hubo esa confianza en el equipo. Y lo mismo nos pasaba a nosotros, al igual que la directora. Son generaciones también que van pasando. Nuestro jardín es muy familiar, ha pasado de generación en generación, son hermanos de, primos de. Entonces, ese vínculo fraterno que existe se mantiene a lo largo de los años. Eso por mi parte. Muchas gracias, Jennifer. Excelente, ¿cierto? Todo el trabajo que han realizado en el jardín infantil, ¿cierto? Y también lo que complementa un poco a lo que María Isabel nos comentaba. Pero jardín infantil, ¿y qué pasa con las escuelas, con la vinculación con la familia? Elizabeth, ahora sí, ¿nos quieres comentar cuál es el trabajo que se hace? Y no, porque me imagino que también representas un poco a lo que se trabaja a nivel de escuela en educación parvularia, ¿sí? Así que te escuchamos, que nos puedas comentar. Mira, al igual que en los jardines, nosotros el año pasado y este año rescatamos de la pandemia, como te decía anteriormente, el hecho de que tuvimos que hacernos más cercanos. Y es algo que no podemos perder. Yo antes, profesionalmente, también me desarrollé en jardines. Tengo la experiencia de jardín. Por lo tanto, ahí igual cuando yo entré a escuela hace años, vi el cambio. Generalmente en el jardín, obviamente, el nexo con la familia es mucho más potente porque los niños son más pequeños. Y en la escuela se tendía, y cuando digo se tendía, porque igual hemos visto cambio, hemos logrado también sensibilizar al resto de la comunidad de que los niños sigan siendo niños, no importa, por ejemplo, en una escuela básica, un niño de octavo básico sigue siendo un niño, adolescente, pero niño igual. Entonces, aquí hay que ver también esta mirada de que todos con la pandemia sufrimos de alguna forma algo. Y la importancia de que nosotros compartimos con las chicas en el comité y las distintas educadoras, nos apoyamos con distintos recursos. Mira, nosotros hacemos estas encuestas, nosotros seguimos haciendo reuniones de apoderados, nosotros hacemos las cápsulas de esta manera, yo las hago de esta. Pero la verdad es que fue tan fuerte la pandemia en muchos términos económicos, emocionales, que yo creo que también nos sirvió como escuela para abordar esta parte que estaba tan automatizada y que no le dábamos el valor que realmente tiene. Nosotros en las escuelas particularmente siempre se tiende a decir que los malos resultados son responsabilidad de las familias y que si el profesor hace todo, ¿por qué no, los resultados son malos? Y es como un análisis que uno siempre escucha. Pero cuando pasa la pandemia tú te das cuenta de por qué los resultados son como son, empiezas a conocer realidades que tú te las imaginas, pero ahora las viviste. Entraste a una casa y ellos entraron en la tuya, por lo tanto, la sensibilidad de los docentes, y no solamente de las educadoras, cambia profundamente, porque tú empiezas a convivir una realidad que es mucho más es honesta. Esa es la palabra. Y eso hace que la gente, la mayoría de la gente, la mayoría de las educadoras, la mayoría de los que trabajan en las escuelas, empiecen a percibir a las familias de forma distinta. Y ese es un desafío, el desafío de no perder esa sensibilidad. Porque a veces llevamos tanto tiempo en un sistema que nos olvidamos de esa parte. Y si no tenemos, no nos recordamos entre todos nosotros que lo importante, la importancia del vínculo,
difícilmente vamos a poder lograr buenos resultados, porque yo creo que todos los que estamos acá, de alguna forma, somos personas que tenemos una vocación que es súper grande para trabajar y poder lograr que todos tengan las mismas igualdades y los mismos derechos, las mismas oportunidades, ¿cierto? Entonces, aquí hoy día, nosotros en la escuela, y lo comentábamos con las educadoras, nos hemos hecho más cercanos, y eso es muy importante, el vínculo es importante también, cómo nos desafiamos, y vuelvo a insistir, a que la gente que no está en aula, la gente que no trabajó con las familias, llamo a los directores que, por ejemplo, en los establecimientos educacionales, en los jardines no pasa eso porque la directora de jardín es distinto. Yo fui directora de jardín y uno va a la sala, uno recibe a la mamá, es otro el vínculo. En cambio, en los liceos, en las escuelas, les falta eso, ese es un desafío de los equipos directivos. Todo es demasiado desde la legalidad, desde los protocolos, pero la sensibilidad que tienen que tener para recibir a una familia, desde que entra a un establecimiento, desde que plantea sus necesidades, no, es que se acostumbran, es que esto, es que lo otro, hay que conocer antes. Y lo otro, yo rescato un término que a mí me gusta mucho, de la escucha activa, porque a veces recibimos a los apoderados, recibimos a las familias y no los sabemos escuchar. Y en las escuelas, en los liceos, nos falta esto. Nos falta, y bueno, los tiempos también a veces nos dan, y yo creo que para los directivos desde la escuela, el desafío de conocer más cómo los protocolos nos invitan a ordenarnos, sí, pero no olvidar que esos protocolos todos tienen que ser en base a una comunicación efectiva, y eso tiene que ver con el vínculo. Y a esa es una palabra que yo creo que es un gran desafío, y a lo mejor ahí Dasla desde UATP es como un guante de cómo puede lograr sensibilizar a los equipos directivos con este tema que es tan potente y es tan importante, porque los que estamos en aula, con todo lo que vivimos el año pasado, con todo lo que estamos viviendo ahora, en algunos establecimientos que incluso fuimos híbridos, yo viví la hibridez. Entonces ahí tú estabas con la mamá, con el niño, y la mamá y la abuelita contestaba y todo este tema, entonces es una realidad que los directivos no conocen, o sea, saben que existe, pero no la vivieron. Y, por ejemplo, para construir un PI, para hacer el sello, para darle identidad a un establecimiento, sea jardín, sea escuela, el vínculo, volvamos a ponernos los zapatos de las familias que atendemos, de los niños que atendemos, del entorno. Todo, Valparaíso es súper símil, pero no es lo mismo estar en la punta del cerro que están en el plan. No es lo mismo el viento arriba que las protestas abajo. Todo eso nos hace hacer el sentido de la ley de la educación pública que apunta a la pertinencia de cada una de las instituciones. Y ahí yo creo que hay como un desafío. Eso. Muchas gracias, Elizabeth, por tratar muy profundamente, ¿cierto?, el tema de vinculación, principalmente con las familias, aludiendo a que la experiencia, si bien es diferente en el contexto de infraestructura, pero en el fondo es el mismo foco, ¿cierto? Lograr que ellos trasciendan en trabajar mancomunadamente con el equipo que está dentro de un establecimiento de educación parvularia, sea jardín, sea escuela, sea un centro educativo, ¿cierto? Desde ahí es importante también creer cuál es o pensar, reflexionar cuál es el rol de la educación parvularia hoy día, cuál es el rol que cumple nuestro nivel en el desarrollo de la educación pública, de calidad principalmente y acceso para todas las familias, así como lo mencionaste tú, aquella que está en el cerro como aquella que está en el centro, y por qué no también plantearon aquella que está en el archipiélago de Juan Fernández. Estimado Dasla, te pregunto hoy día, como subdirector de la unidad de acompañamiento técnico pedagógica, ¿cuál crees tú que es el rol de educación parvularia hoy día en la nueva educación pública? ¿Nos quieres compartir tu visión, por favor? El rol de la educación parvular en esta visión de educación pública es vital. De hecho, creo que lo planteé al principio cuando di las palabras de saludo. Lo que van a hacer nuestros jóvenes es lo que hoy día se está formando en las salas de clases de nuestras educadoras de párvulo. Y de ahí se estructura ese estudiante que vamos a tener el día de mañana. Es por eso que los apoyos tienen que estar justamente en los más pequeños.
Y Elizabeth decía algo muy interesante, ella hablaba de los sellos de las comunidades educativas. Hay que señalar que hemos estado construyendo, está en proceso, un proceso vivo, no ha finalizado. Hemos estado redefiniendo, reestructurando o confirmando los PI de las comunidades educativas, que tiene que ser un PI conversado, situado, que convenza a toda la comunidad educativa. Cuando hablamos de toda la comunidad educativa, hablamos de padres, madres, apoderados, estudiantes, docentes, asistentes de la educación. No un PI hecho a cuatro paredes con el puro equipo directivo. Porque tiene que tener eso que dice Elizabeth, el sello. Todo hablaba, no es lo mismo el plano que los vientos del cerro. Me extiendo un minuto. La semana pasada estaba en la Escuela Cirujano Videla, nombre y apellido. Y hablaba con el director, y el director me hablaba de los sellos de su comunidad, y me hablaba de la inclusión, de la convivencia, un poquito como que los sellos que son como bien repetidos en los establecimientos. Pero desde el discurso había lo que él siempre me decía, y estoy viendo a Bárbara y le va a hacer mucho sentido. Me decía, mi escuela es protectora, y eso me lo dijo como en 3 oportunidades. Entonces le hicimos ver a ese director que el sello de su comunidad es una escuela protectora, porque él me decía, Dasla, que yo necesito que mis estudiantes estén el más tiempo posible acá, porque acá están seguros, no en sus casas, no en sus barrios, no en sus calles, acá en el colegio. Entonces claramente es un colegio que tiene que tener muchos talleres, muchas actividades para hacer que el estudiante esté el mayor tiempo posible en esa comunidad educativa. Y eso les pasa a muchos de nuestros establecimientos educacionales. Entonces, si tú me preguntas cuál es la importancia de la educación parvularia, es vital, porque ese niño que vive con un puro papá, que la mamá o el papá con el cual vive, trabaja todo el día, que llega a la casa, que lo cuida el vecino, de él tenemos que acogernos, de él tenemos que ser responsables como servicio local. Y una tarea conjunta, donde como servicio local tenemos que poner mucho más de lo que hemos logrado poner este año recién de instalación. Muchas gracias, Dasla, por lo que relevas, ¿cierto? Y resignificas la educación parvularia hoy día, sobre todo en esta nueva educación pública. Jimena, ¿quieres complementar algo de lo que mencionó nuestro subdirector? Bueno, primero felicitarlos a todos ustedes que veo que han estado en terreno desde el día 1, así que acompañando en terreno a los equipos, y eso yo siento que también marca la diferencia, de que puedan conocer en los contextos, en el lugar donde suceden las cosas, porque claramente Valparaíso, bueno, yo conozco harto también Valparaíso en otro espacio que tuve de trabajo laboral, y me tocó supervisar Valparaíso, las escuelas, y claro, ahí hay un mundo en cada lugar. Valparaíso es un puerto único, pero muy diverso. Y en relación a eso también quiero decir que la educación pública tiene ese componente de la inclusión, del desafío de la inclusión y de la diversidad, porque muchas veces la escuela, los jardines reciben a niños que nadie los quiere. Entonces, y me tocó mucho estar también ahí en escuelas donde era el gran desafío de acoger más allá de lo pedagógico la realidad de las familias. Entonces, el rol de la educación parvularia, yo siento también, y es lo que a mí me mueve, es el cambio transformacional para cualquier ser humano. O sea, todo lo que le sucede a la sociedad le afecta a un niño o una niña. Todo. Entonces, la diferencia que podemos hacer desde este inicio de vida es trascendental. Entonces, donde hay lugares más vulnerables y donde ahí le toca estar a la educación pública, ¿verdad? Es trascendental, porque no hay tiempos, es el presente, ya estamos atrás. Entonces, cuando hay equipos que están además sensibilizados del rol, porque muchas veces también estamos muy complicados con el tema de los logros, de los resultados, inclusive de las coberturas. Yo muchas veces siento que la sociedad tampoco ha valorado todo lo que hay detrás de la educación pública, porque finalmente se ha visto segmentada y segregada también. Porque a veces hay escuelas que tienen equipos multidisciplinarios, y muchas veces mejores que a veces escuelas particulares subvencionadas, que están al lado. Entonces, yo creo que también ha faltado el comunicar todo lo que se hace, pero el valor de la educación parvularia a mí me parece que es trascendental, porque marca la diferencia de cualquier ser humano. O sea, ustedes me han escuchado acá, las chiquillas que hemos estado en capacitaciones, nosotros ya adultos
tenemos nuestras trabas por lo que nos pasó en la niñez. Entonces, finalmente, considero que en el ámbito pedagógico, que además se ocupa no solamente de y también desde el enfoque de derecho, lo quiero decir para terminar, es que uno no solamente se preocupa del derecho a la educación, en ese minuto está el derecho del bienestar, de la salud, de la alimentación, en fin. Entonces, ¿qué trascendental es que los directivos, como también decía Elizabeth, consideren que no es el juego por el juego, sino que ahí hay un equipo de especialistas que están a cargo de lo más sensible? Ayer la Amanda siempre decía en un webinar, decía, a veces nos preocupamos tanto de la delicadeza de ciertas cosas materiales, pero de los niños, que es la fragilidad, que es lo más, es como que ahí lo traspasamos, ¿no? Entonces, yo siento que bueno que dentro de toda esta pandemia ha habido algo que ha puesto un punto, que ha sido la educación emocional. Y eso hay que hacerse cargo porque eso hace una diferencia en lo que pueden ser el futuro de los niños y niñas y cuando ya son jóvenes. Eso. Muchas gracias, Jimena. Importantes palabras que de verdad significan muchísimo. Quería complementar, Dasla, justamente lo que estabas mencionando. Dasla, ¿levantaste la mano? Sí, muchas gracias, Cristina. Un comentario solamente, creo que como lo dije delante, y escuchando a Jimena y haciendo el match con lo que decía María Isabel al principio, es muy necesario que lo diga como una voz formal, como servicio local. María Isabel hablaba al principio de la importancia de las bases curriculares, y Jimena habla de la importancia de la estructura socioemocional que se trabaja en primera infancia, y debo decirlo, nosotros como servicio local, a eso abrazamos, no abrazamos una educación parvularia escolarizada. Y lo digo con esas letras porque me ha pasado mucho que voy a los colegios y hablo con los directores me dicen con orgullo, me dicen, no, mis estudiantes de kinder están saliendo y están leyendo. Y no queremos eso, no queremos eso, no queremos que los niños de kinder salgan ni leyendo ni escribiendo, porque ese rol compete desde primero básico en adelante. Ojalá una transición que sea lo más transitado posible, tampoco un golpe abrupto, pero si estamos hablando de que son parvularias, no queremos una educación parvularia escolarizante. Con Sol veíamos en febrero de este año una radiografía de las muñecas de un niño de 4 años. Y de hecho, biológicamente, todos ustedes saben, trabajan en educación parvularia, no están los cartílagos ni los huesitos estructurados para poder sostener un lápiz, tener la motricidad. Entonces no le podemos hacer a ese niño, más encima con todo lo que ha vivido durante estos últimos años, escolarizarlo como si fuese un tercer o cuarto año básico. Entonces, me faltó decirlo delante cuando me preguntaste qué educación parvularia queremos. Queremos una educación parvularia donde el niño vaya a jugar, a divertirse, a explorar, a conocerse y a compartir con sus pares, no a escolarizarse. Eso. Maravilloso, Dasla, lo que acabas de comentar. Eso significa justamente el foco de lo que es educación parvularia, y aludiste a uno de los principios nuestros, que es el respeto a la singularidad, el respeto a la particularidad de la etapa de desarrollo de los párvulos, ¿cierto? Y no es menor importante. Frente a esto, como es un conversatorio, ¿quieren complementar algo desde la Subsecretaría de Educación Parvularia referente a al rol que cumple hoy día Educación Parvularia? Las escuchamos, estimadas. Paola, Betsy. Sí, a mí me gustaría agregar que precisamente este juego que disfrutan los niños en el jardín es un juego a través del cual aprenden. O sea, yo escucho a Daslav y me maravillo, o sea, aquí está el servicio local a un paso de parvularizar la enseñanza. Es una apuesta arriesgada, pero tremendamente relevante. Hoy día las neurociencias, o sea, no hoy día, hace rato, nos vienen dando indicios claros de que el bienestar emocional permite aprendizajes duraderos. Nosotros mismos nos acordamos, ¿verdad?, de cuando estábamos, de nuestra etapa escolar, más que de la asignatura o del aprendizaje concreto, de ese profesor, profesora, educadora que fue significativo, y lo fue porque
tuvo una relación afectuosa, ¿verdad? Tuvo una estrategia de enseñanza, de interacción pedagógica basada en el afecto, en el respeto. Entonces, el juego, en su amplio espectro, permite a los niños aprender, genera y se da en un contexto de bienestar emocional. Eso está relevado en las bases, y tú, Cristina, lo decías muy bien, son principios pedagógicos de la educación parvularia, que están relevados en las bases, pero en el fondo de nuestro quehacer. Entonces tiene todo el sentido que sean esos los énfasis. Nosotros lo vimos cuando visitamos los jardines, ¿verdad? Y desde ahí las educadoras, los equipos pedagógicos de las escuelas requieren el apoyo de sus directivos, ¿verdad? De los equipos directivos, desde el sostenedor, sea quien sea. Hoy día es el Servicio Local de Valparaíso, ¿verdad? Porque nos convoca aquí, pero cuando esas personas que tienen un rol directivo están convencidos, todo fluye. ¿Y cuántas veces lo hemos hablado? Bueno, hay varias educadoras con quienes nos vimos antes, ¿verdad? La misma Elizabeth, con quien hemos mantenido algún contacto desde inquietudes, dudas. Cuando se le dan un trimestre, ¿verdad? Al transición 1 o 2, para continuar haciendo lo que venían haciendo los niños en el jardín infantil, los aprendizajes después se disparan. Y nos vamos a encontrar con niños de 4 años que van a escribir probablemente, que van a leer, pero porque ha surgido desde una inquietud, un interés personal, y esa educadora, ese equipo clever, les ha dado las oportunidades para que se sigan desarrollando. Entonces, no es un nivelar para abajo, es atender todos los requerimientos, ofrecer las oportunidades para que todos los niños accedan, progresen en su aprendizaje. Y eso también está contenido en los instrumentos de gestión, ¿sí? En los estándares, en el marco para la buena enseñanza. Por lo tanto, es súper coherente lo que ustedes plantean como servicio local. Y como educadora, ¿verdad?, de aula de muchos años, y hoy día, ¿verdad?, como vuestra contraparte, como este apoyo desde el Ministerio de Educación, estamos felices de escuchar que es un sostenedor, que son representantes de un sostenedor que está claro en esta línea. Así que ha sido muy, muy grato poder conversar con otras personas, porque nos pasa a las educadoras que cuando hablamos entre nosotras estamos todas convencidas, se ríe la Elizabeth, pero cuando escuchamos a otras personas, ¿verdad?, con otro rol, que están en esta sintonía, es mucho más valioso. Cristina, ¿puedo complementar un poquito lo que nos señala la Pau? Y qué importante también, me quedo con lo que dijo Elizabeth. Yo también fui mucho tiempo educadora de establecimiento, y mi director quería que mis niños leyeran. Y sensibilizar al equipo directivo, como dice Elizabeth, es fundamental. Y también es fundamental el articular. Muchos de los jardines de ustedes están relacionados y están físicamente con las escuelas. Así que qué importante las educadoras de las escuelas con los jardines infantiles articular, y siempre fue la pregunta que nosotros hicimos en nuestra visita con Paola. Vamos sensibilizando el nivel, vamos parvularizando hacia arriba, y qué bonito ver a un niño de primero básico que salió del jardín BTF de al lado, y que de a poquito va adquiriendo las letras, los números, por lo que también le enseñó la educadora del BTF. Así que de verdad que es muy provechoso este espacio, lo encuentro muy interesante, como dijo Pau. Estamos aquí educadoras de párvulos de diferentes lados, de BTF, nosotros desde nuestro rol, desde el rol de la Elizabeth, de la María Isabel, de la Jennifer también, que es muy importante su labor, la Jennifer, que representa a las técnicos en educación parvularia. Así que eso quería complementar, como los sentimientos, desde el sentimiento. Y esos sentimientos, ¿cierto?, emociones fundantes que hoy día están cobrando mucha trascendencia, ¿cierto?, en todo este conversatorio, aflora, ¿cierto?, en la piel cuando uno es educadora de párvulos desde el corazón, pero lo más profundo. Desde ahí, ¿cierto?, esta vorágine que ha sido tan vertiginosa hoy día, desde enero, cuando nos instalamos como servicio local, hasta el día de hoy, ha sido todo muy rápido.
en un cerrar y abrir de ojos, ya estamos en diciembre. Esta nueva instalación del Servicio Local de Educación Pública en un 2x3 llegó, se instaló, pero venía acompañado con una colita que era pandemia COVID. No fue menor, fue un desafío tremendo. Desde ahí pregunto, y aquí libero el micrófono, ¿cierto?, a todas nuestras panelistas presentes, pregunta cómo han visualizado este traspaso al servicio local y de qué manera creen en general nuestras panelistas, cómo de una u otra manera sienten que han apoyado las redes que están en nuestro entorno. Pregunto también a las instituciones que nos acompañan hoy día, la mirada, ¿cierto? ¿Cómo han percibido este traspaso al Servicio Local de Educación Pública hoy día? Yo Jennifer, voy a hablar, no sé si hay alguien ahí. levantaste la mano, Ya. Jennifer, después de María Isabel, ¿sí? Jennifer. Sí. Sí, Muchas gracias, María Isabel. bueno, yo personalmente he visto este traspaso, si bien con una gran sorpresa en el proceso, es algo totalmente nuevo para nosotras, pero lo que más destaco es esta instancia donde podamos visualizar la educación parvularia como tal, donde podamos dialogar de lo que es importante en base a la experiencia, como la educadora de párvulos que es de colegio, la educadora de párvulos de jardín, una directora, la visión de una técnico. Yo creo que estas instancias como SLEP, yo creo que es gratificante, que no se debe perder en el tiempo. Yo creo que debería ser el comienzo de algo muy grande. El poder visualizar las opiniones, las experiencias o incluso los puntos de vista. Yo creo que es muy importante el poder visualizar la realidad de todos los establecimientos. Como dice, desde la punta del cerro hasta el centro son totalmente diferentes las visualizaciones y poder traspasar en una instancia como esta, como un conversatorio, yo creo que es muy relevante y los destaco del SLEP, porque no se dio en otra instancia. Yo llevo 6 años trabajando al principio con la corporación y hoy SLEP. Nunca se dio esta instancia donde se pudiese tomar la palabra o la experiencia de una técnico en párvulo. Lo destaco bastante del SLEP, donde se escuche la voz de las técnicos y también aprender también de las educadoras de colegio, de las educadoras de las directoras también, que tienen una vasta experiencia. Y yo creo que este traspaso se da ahora a comienzo de año con esta instancia. Yo creo que eso lo destaco yo de SLEP. Ha sido un proceso bastante arduo para todos los equipos pedagógicos, tanto como para el equipo de SLEP, como el equipo de los jardines y de los colegios. Yo creo que ha sido bastante arduo y seguimos trabajando. Yo creo que ese es nuestro eslogan, seguimos trabajando constantemente en poder tener esta vinculación. Yo destaco mucho el trabajo que lleva Solange, que ha sido bastante familiar con nosotras, una coordinadora que está constantemente a la escucha y la mejora de nosotras. Perdón. Entonces, eso yo creo que lo destaco bastante de SLEP, en este traspaso. Yo creo que tenemos que seguir aprendiendo unas de otras para poder llevarlo mejor, porque nos vamos a seguir viendo muchos años más. Eso por mi parte. Muchas gracias, estimada Jennifer. Lindas palabras mencionaste. Llama la atención mucho tu buena actitud, ¿cierto? Referente a todo lo que ha significado este tan vertiginoso traspaso. María Isabel. Bueno, yo lo que quería decir es que yo valoro enormemente, primero, el trabajo del SLEP en el contexto en el que llegó, muy empoderados en educación, y eso marca la diferencia. Se nota que saben mucho, porque yo incluso te lo dije en algún momento a Cristina Basolange cuando vinieron, el sentirnos apoyadas. Porque la verdad es que muchos años, yo llevo 14 años acá en el establecimiento, y muchas veces hicimos lo que creíamos que era lo correcto.
sin tener otras orientaciones, sin que nos corrigieran si está bien o está mal, sin tener lineamientos claros. La verdad es que siempre, obviamente, dando lo mejor de uno y creyendo hacer lo mejor, pero muchas veces uno se equivoca, entonces creo que este respaldo, yo por lo menos me siento así con Cristina y con Solange, respaldada. Con Cristina cada vez que la tengo que llamar, ella está ahí, es súper importante en nuestra labor, al igual que Solange, y ahora el escuchar a Daslab, que hable de educación, que hable del juego, que para nosotras por años aquí hemos luchado con la escuela, que nos dicen acá la educadora que tiene que ir el niño diciendo las vocales, escribiendo los números, y es una lucha constante, pero es luchar nosotras contra ellos nomás, porque no tenemos a nadie que nos apoye. En cambio ahora lo escucho a todos ustedes y sé que estamos bien en lo que queremos. Y por último que Daslab diga que sí, que así es y que la educación parvularia es lo más importante porque es el pilar fundamental. Entonces, de verdad que creo que no me equivoco cuando digo que el SLEP sabe de educación. Qué importante es que el director, que nuestro representante en todo sepa educación, o sea, por años nadie sabía educación, hacíamos lo que queríamos, y así es. Así que yo personalmente me siento respaldada y valoro mucho estas instancias, obviamente. Así que gracias, Cristina. Gracias a ti, María Isabel, gracias por las palabras que acabas de comentarnos. Jimena tiene también levantada la mano y luego Elizabeth. Jimena, te escuchamos. Sí, cortito. Mira, yo no me atrevo a profundizar tanto pensando porque, claro, ustedes han conocido, los que están en los establecimientos, mucho más directamente la gestión de lo que ha sido ya casi este año ya que van a cumplir de instalación. Siempre las instalaciones son complejas porque tiene que ver con, justamente además, no les toca una comuna fácil, hay una historia también con todo lo que ha sido el traspaso, que me imagino como en todos lados ha sido complejo. Pero yo solo quiero dar como palabras de, de la buena percepción que tengo y del equipo. Así como decía Paula Maluenda, se empezaron tempranamente a hacer reuniones. Yo siento que ustedes buscaron a las instituciones, eso no es siempre habitual. Y creo que aquí hay un desafío, pero también un compromiso. Y yo también veo el compromiso, por lo menos lo que me tocó ver este año, de los equipos que estaban, de intencionar un trabajo colaborativo. Yo creo mucho en eso. Yo creo que finalmente las comunidades de aprendizaje no son en función de quién manda a quién, sino cómo se generan redes. Y a propósito de la red de educación parvularia, más allá de lo que haga la gestión del SLEP o quienes hoy día le estén gestionando, yo creo que también tiene que haber una mirada corpórea de lo que es la comuna de Valparaíso, su establecimiento. O sea, Cristina, y también lo hemos conversado varias veces con las chiquillas de la SUBSE, nosotros no podemos concebir que a veces las educadoras de las escuelas con los jardines no conversen, no dialoguen frente a la trayectoria educativa, no reconozcan qué prácticas deben continuarse en el jardín y después en el establecimiento, y cómo finalmente se vincula, ¿verdad?, con la niñez que los niños, claro, porque hasta los 6 años pensamos que los niños son niños, pero resulta que no, la convención habla hasta los 18, inclusive como ahí también señalaban. Entonces, yo creo que independiente de todo lo administrativo, de la gestión, de los recursos, que me imagino que son siempre un tema, yo creo que lo importante es cómo se va abasteciendo un equipo y que finalmente sea respetuoso también de la cultura de los establecimientos, y que, como decían ahí, escuchen las opiniones, porque a lo mejor a veces no van a ser las mismas que quieren escuchar, pero yo creo que el diálogo y la reflexión compartida ayuda mucho, porque uno también se siente validado del otro que está ahí. Entonces, yo solo desearles suerte, empuje, y estamos súper disponibles a continuar este trabajo desde lo que es la superintendencia y de lo que nos toca, y finalmente fortalecernos, porque yo creo que la intersectorialidad también es necesaria, las redes son súper necesarias, porque solo no se puede. Entonces, solamente eso, y que sigan con ese compromiso,
y escuchando también a las comunidades educativas, porque es súper tremendamente importante que cable a tierra para todo lo que se propongan. Así que felicitaciones. Un abrazo, Jimena. Muchísimas gracias por lo que acabas de comentar. Estimada Elizabeth, te escuchamos. Debo decir que yo me alegré mucho cuando supimos que había una educadora dentro de las coordinadoras que tenía SLEP, ¿ya? Nosotros con Solange empezamos a establecer un vínculo desde el comité de educadora, del cual soy una de las coordinadoras, ¿ya? Nosotros sabemos que igual nos quedan muchos desafíos. Ayer sostuvimos una reunión con otra de las coordinadoras. Sabemos que es mucho más difícil que abordar los jardines porque somos muchas las de las escuelas, muchas. Y la verdad que ese es como el desafío ya para el 2022, pero tenemos una muy buena comunicación, recalco eso, sabemos que existe la disponibilidad, también sabemos que existe la visualización del trabajo que están haciendo las educadoras de la escuela y también de parte del servicio que hay un decir de proteger a las educadoras y de darle su lugar. Y eso se está viendo en un tema tan delicado como es hoy día la dotación docente. Ya estamos esclareciendo algunos temas con las horas, con lo que anteriormente no estaban bien sacadas. De hecho, estuvimos hablando el otro día por correo con Paola, que me ayudó mucho también, lo agradezco. Porque históricamente a las educadoras no se les habían dado sus tiempos. Ustedes saben que dentro de las escuelas siempre hemos sido consideradas como profesores para hacer nuestras descargas, es terrible en ese aspecto, ¿ya? Y también ahí existe el desafío nuevamente de que los directores y los jefes de UTP se empoderen y conozcan nuestra realidad, porque no pueden hacer descargas horarias, por ejemplo, al igual que los colegas que van de primero básico hacia arriba. Hay una normativa distinta y en eso yo agradezco a Paola que desde la subsecretaría nos ha ayudado con todo el marco legal y también la actitud de Solange de poder recibirnos, acogernos y todas nuestras dudas. Ella es partícipe del comité, está en nuestro chat, así que ahí hay mucha transparencia, las colegas manifiestan sus angustias, sus dudas, y eso me parece a mí súper relevante y es potente porque yo siento que pese a que nosotros desde la escuela todavía no hemos visualizado bien la labor de los servicios, del servicio local en el nivel nuestro, sí sabemos que existe el desafío y existe la preocupación por nuestro nivel. Y eso se agradece y sabemos que el tiempo se pasó volando y que el año fue súper potente para todos, pero también sabemos que existe la voluntad. Y además de la voluntad, se están normando cosas que antes no estaban normadas, que no estaban en la legalidad. Y eso hay que decirlo. Hay que decir que todos los establecimientos que estaban bajo una corporación que era de derecho privada, porque hay que decir que era así, no es lo mismo que los DAEM, ¿cierto? Todo el mundo sabe que no es igual. Entonces, nosotros hoy día tenemos la esperanza, y guardamos la esperanza, que el próximo año, obviamente, va a ser mucho mejor porque ya van a estar normadas muchas cosas que estaban en el aire o que estaban hechas de una forma como para tener matrícula, por ejemplo, hay desafíos, por ejemplo, desde que nosotros en los establecimientos de Valparaíso tenemos niveles combinados, que sabemos que los niveles combinados se crearon para espacios rurales, no para ciudades. Entonces, ahí hay otro desafío y sabemos que el servicio está tratando de tener todo lo legal, en los marcos legales, y eso se agradece mucho, y el desafío sí o sí, es incorporar mucho más a las educadoras de los establecimientos y que tengan más apoyo desde lo técnico. Y ahí nosotros, a través del comité de educadora, que es la orgánica que manda el ministerio, estamos preparándonos ya para el 2022 y hacemos también una invitación a todas las chicas de del BTF a que se unan y compartan con nosotros. Ahí desde la provincial también de educación tenemos algunos apoyos ahí también. Así que nada, yo creo que hay que mirarlo positivamente y hay que tratar de avanzar en pos de lo que a todos nos convoca, que es la mejora de la educación pública. Eso.
Validamos enormemente, queda la invitación expuesta, estimada Elizabeth, muchísimas gracias por lo que acabas de mencionar. Quiero preguntar a las panelistas si alguien desea complementar, ¿cierto?, referente a lo que significa el traspaso. Dasla, alguna de las representantes que... ¿Sí? ¿Dasla? Sí, muy Referente. cortito, prometo no volver a interrumpir. Es que guarda relación con lo que dice Elizabeth. La educación parvularia nos desafía constantemente. Tenían un decreto 315 coeficiente, después modificado por un 115, hoy día por un 241 que se implementa a partir del próximo año, lo que nos desafía como servicio, cómo juntarnos con el marco legal, pero teníamos una preocupación este año, y lo dice Elizabeth, y nosotros sabíamos que estábamos en falta, y es que la educadora de párvulo, de prekinder y kinder, no tenían su tiempo no lectivo asignado. Y hoy día les puedo decir a ustedes que el próximo año no va a haber ningún educador ni de prekinder ni de kinder que no tenga el tiempo no lectivo en su contrato de trabajo debidamente resguardado. Pero eso nos plantea otro desafío. Y hay una discriminación ahí. ¿Por qué de prekinder para arriba? Pues está normado por ley que sí sea, pero ¿qué pasa con los PTF? ¿Por qué las PTF no tienen tiempo no lectivo? Y eso nos invita, nos desafía como servicio local a ver cómo avanzamos también en ese tema. No me estoy comprometiendo porque eso está asociado a recursos, pero sabemos que ahí hay un tema de igualdad que nos está dando, que tenemos que ver la forma de ir equilibrando las cargas. Por ahora sí podemos decir que en prekinder y kinder es un tema que ya hemos recordado para el próximo año, y esa falta que sabemos en la que estábamos, hoy día está subsanada en nuestro servicio local. Quería señalar eso, Cristina. Palabras que no se las va a llevar el viento de ninguna manera, lo que acaba de decir nuestro subdirector, ¿cierto? Hoy día en representación del servicio local, así que vamos a tener una nueva conversatorio para poder, ¿cierto?, llevar de nuevo a estos temas tan relevantes de educación parvularia. Muchas gracias, Dasla. Y muchas gracias a todas y todos los invitados en este conversatorio, nuestro primer conversatorio. Decirles que está grabado y va a ser expuesto en las redes de nuestro servicio local en YouTube para que lo puedan compartir y también puedan reflexionar, ¿cierto?, con los equipos técnicos de cada establecimiento de educación parvularia y compartirlo también las panelistas a todos que lo necesiten. Agradezco de sobremanera a los participantes. Sin antes, no quiero cerrar, sin antes darle la palabra a mi compañera, ¿cierto?, Solange, que quieres compartir las últimas palabras, estimada. Te escuchamos. Sí, bueno, un poco también para terminar en cuanto a al traspaso, esto también nos da la oportunidad para trabajar en forma articulada, como decía Jimena, que es una sola educación parvularia y que realmente podamos establecer esta trayectoria educativa que es tan necesaria. Entonces, y que las visiones y las metodologías de trabajo que se realizan en BTF, que son maravillosas, puedan ser dialogadas hacia los establecimientos educativos y trabajemos todos en conjunto. Creo que esta es nuestra oportunidad para trabajar de esa manera. Entonces, ese es como también un gran desafío. Gran desafío, estimada Sol, ¿cierto?, que nos lleva a poder replantear esta nueva instancia de reflexión, de conversación. Qué hermoso fue ver traspasar, ¿cierto?, la pantalla a un sitio ideal y quién sabe ya para el próximo año, ¿cierto?, estratégicamente hacerlo esta instancia, pero presencial. Presencial, vernos, ¿cierto?, hablar, comunicar, plantearnos relevancia que tiene nuestro nivel inicial. ¿Sí? Con estas últimas palabras, estimadas, agradezco la presencia, agradezco al equipo del Jardín Infantil, Jorgito, ¿cierto?, que está todo reunido ahí acompañando y siguen ahí acompañando fielmente a la directora. Gracias. Un abrazo grande a cada una de ustedes. Agradezco a la representante de las instituciones, Betsy, Paola, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias, un abrazo grande, Paola. Gracias, Jennifer. Gracias, Elizabeth. Gracias, María Isabel. Y a cada una por darnos su tiempo y su espacio para poder hablar del importantísimo rol que cumple nuestra querida educación parvularia. Gracias, Dasla.
Un abrazo para cada uno y que tengan un gran fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.